A continuación hablaremos acerca del uso del control magnético de convertidores de continua a continua en aplicaciones de controladores LED. Este trabajo ha sido desarrollado en la Universidad de Oviedo con los autores del profesor Marcos Alonso y mi persona, Héctor Chinchero. Hablaremos brevemente acerca de la introducción, el control magnético de convertidores de continua a continua, el caso de estudio de la aplicación del control magnético en el caso del convertidor reductor con carga LED, cómo es el modelo dinámico de este convertidor de continua a continua reductor con control magnético y carga LED. A continuación hablaremos del prototipo implementado, su verificación experimental para finalmente exponer las conclusiones de este trabajo. Bueno. Como introducción, en este trabajo se presenta una investigación sobre el control magnético de convertidores de continua a continua aplicados a controladores LED. El método de control propuesto se basa básicamente en la modulación de la inductancia efectiva del convertidor de continua a continua operando en modo de conducción discontinua. De tal manera que al usar un inductor variable, la salida del convertidor puede controlarse para regular la corriente a través del diodo LED. En este trabajo se demuestra cómo el método de control magnético se puede utilizar de manera efectiva para controlar los convertidores de DC a AC con una carga LED, así como también para tener la posibilidad de combinar con otros métodos de control, como por ejemplo el control por ciclo de trabajo o frecuencia de conmutación. Para ello se ha construido un prototipo experimental para probar el análisis del método de control y la metodología del modelado para verificar su factibilidad y las posibilidades. Bien, el control magnético de convertidores de continua a continua se realiza sobre todo cuando los convertidores están trabajando en modo de conducción discontinua, puesto que ahí podríamos nosotros de alguna manera modificar la corriente de salida del convertidor, tal como vemos en la gráfica de la izquierda. La corriente de salida del convertidor variará, ¿sí?, de acuerdo a la variación de la inductancia cuando éste está trabajando en modo de conducción discontinua. Del desarrollo teórico de la metodología podemos encontrar nosotros la ganancia en voltaje, ¿no es cierto?, que representa el convertidor, representado por la ecuación 4. Para ello tenemos importantísimo la ecuación 1, que es la inductancia normalizada del convertidor. Bien, para nosotros realizar la variación de la inductancia del convertidor, pues vamos a utilizar inductores variables, que básicamente se trata de un devanado principal sobre un núcleo magnético, en el cual la inductancia depende de los parámetros geométricos y la permeabilidad del material con el cual es construido este inductor variable. Estos inductores variables son capaces de proporcionar un valor de inductancia que puede ser controlado por una corriente de DC que la inyectamos en uno o más bobinados auxiliares, tal como vemos en la gráfica de la derecha, ¿no es cierto? Tenemos un devanado central, ¿sí?, y un devanado o varios devanados auxiliares sobre los cuales va a circular una corriente de saturación o corriente de vías. El caso de estudio que hemos implementado es el convertidor de continua a continua reductor con carga LED, al cual hemos aplicado el control magnético. Tal como vemos en la gráfica de la derecha, el control magnético se lo hace, ¿no es cierto?, modificando, ¿sí?, el valor de la inductancia, lo cual se logra haciendo circular una corriente de vías sobre el devanado auxiliar. Entonces, lo que hemos implementado es un convertidor reductor con carga LED, midiendo la corriente con una resistencia serie en la carga, con una realimentación con un circuito proporcional integral para hacer el seguimiento de la corriente de salida. Considerando que la carga ahora es una carga LED, hay que utilizar el modelo eléctrico del diodo LED y reemplazando en la ecuación que representa la ganancia en voltaje, pues, y despejando el valor de la inductancia, encontramos la ecuación que representa a la inductancia. Como podemos ver en la ecuación 6, pues el valor de la inductancia está en función o va a depender de parámetros como la frecuencia de conmutación, el ciclo de trabajo, la tensión de codo del diodo LED, la corriente de salida al cual queremos que esté trabajando, la resistencia dinámica, la tensión de entrada, ¿no es cierto? De tal manera que este es el punto de partida para nosotros hacer el diseño del inductor variable. El modelo dinámico del convertidor que hemos desarrollado en este trabajo, podemos ver su circuito equivalente del convertidor
en el dominio del tiempo y en el dominio de Laplace. Un análisis detallado teórico de este trabajo, pues lo encontramos en el artículo. De todas maneras, aquí vamos a destacar que encontramos un primer polo representado en WP, ¿no es cierto? Y un segundo polo representado en WC, de tal manera que el sistema tiene dos polos. Vemos en la gráfica de la derecha el diagrama de bloques de la función de transferencia que va a representar al circuito en lazo cerrado. Cuando implementamos el prototipo, pues se construyó un dispositivo con un inductor variable que va a variar entre 27 microhenrios a 60 microhenrios. La gráfica de la izquierda en la parte inferior. Vemos cómo está variando el valor de la inductancia en función de la corriente de vías que estamos poniendo en el devanado auxiliar. Para el convertidor reductor lo hemos diseñado para una tensión de entrada de 48 voltios, una tensión de salida de 25.4 voltios, lo hemos hecho trabajar a una frecuencia de conmutación de 100 kHz o un ciclo de trabajo de 0.5. El inductor variable, como habíamos indicado, pues va a variar entre 27 y 65 microhenrios. Se ha utilizado un condensador o capacitor de película de 33 microfaradios y un diodo LED BridgeLux DXRA C4500. Importante, la resistencia dinámica del diodo LED es de 1.4 ohmios y la tensión de codo de 22.5 voltios. Se ha utilizado una resistencia de sensor de corriente de 1 ohmio. Para la verificación experimental, pues lo que hemos hecho es medir la tensión de entrada al filtro LC del convertidor y la corriente a través del inductor variable. Por ejemplo, en la gráfica de la izquierda, en literal A, el convertidor está trabajando en modo conducción discontinua y en el literal B, pues, cuando ya está llegando al límite entre el modo de conducción discontinua y modo de conducción continua. En la gráfica de la derecha vemos como verificación experimental la dinámica del sistema mediante la adquisición de un diagrama de Bode de la función de transferencia del sistema, ¿no? GODS. Para esta operación hemos utilizado el dispositivo Omnicron Bode 100 y como se puede ver la respuesta corresponde a dos polos a unas frecuencias en el rango de los kilohercios. Como verificación experimental también tenemos la eficiencia del convertidor. Importante para destacar aquí es que cuando no se consideran las pérdidas del devanado vías, pues hemos conseguido unas eficiencias unas eficiencias de 97.2, 95.7 y 96.6% para tensiones de entrada de 42, 48 y 53 voltios respectivamente. Pero cuando se consideran las pérdidas en el devanado vías, pues la eficiencia va de 90.7, 90 y 95% para las tensiones indicadas anteriormente. También se ha medido la magnitud y fase de ganancia del lazo TDS. El sistema está bien estabilizado con un margen de fase alrededor de 80 grados y un margen de ganancia alrededor de 25 decibelios. Otra verificación experimental que hemos realizado es la respuesta experimental en el lazo cerrado del convertidor reductor con control magnético con un compensador proporcional integral. En la parte de arriba de la gráfica de la izquierda tenemos la tensión de entrada y en la parte de abajo pues la corriente de salida. Se ha aplicado un salto de tensión entre 44 voltios y 50 voltios y se ha obtenido una respuesta de estabilización de alrededor de 4 milisegundos, lo cual está en concordancia con el diseño de lazo cerrado. En la gráfica de la derecha pues vemos simplemente la mesa de trabajo en la cual hemos desarrollado la evaluación experimental. Bueno, como conclusiones de este trabajo, en este documento se ha presentado el control magnético para el caso del convertidor reductor de continuo a continuo que está operando en modo de conducción discontinua. Y pues en este caso aplicado a una carga LED. También se ha demostrado que es posible utilizar la inductancia del filtro del convertidor como parámetro de control para regular la tensión de salida o la corriente de salida, ¿no? Lo cual lo denominamos control magnético. Se ha analizado el convertidor reductor de manera precisa, tanto estática como dinámicamente, para modelar el comportamiento control magnético. El modelo dinámico del convertidor reductor controlado magnéticamente es bastante similar al conseguido con otros métodos como el control por modo de tensión o modo voltaje o control por modo de corriente programada.
Debido a que el convertidor está operando en modo de conducción discontinua, mantiene un comportamiento de primer orden, exhibiendo un polo principal dado por la capacitancia del filtro y la resistencia equivalente de la carga. Adicionalmente, se introduce un segundo polo dado por la inductancia efectiva del devanado a vías y por la resistencia resultante de sumar la resistencia de salida de la corriente, sí, que se utiliza para manejar el bobinado de vías y la resistencia en serie del mismo bobinado de vías. Por otro lado, los resultados experimentales obtenidos son consistentes con el modelo teórico del convertidor reductor con control magnético. También se ha demostrado cómo el convertidor puede ser controlado en lazo cerrado con un compensador proporcional integral diseñado basado en métodos convencionales de diseño, ¿no? La medición experimental de la ganancia de lazo del convertidor y la respuesta de los saltos de voltaje de entrada concuerdan totalmente con el diseño de lazo del convertidor. Esto debido a que el valor de los polos y ceros del sistema teórico se encuentra en el rango de los kilohercios, por lo cual la respuesta del sistema debe tener un tiempo de estabilización del orden de los milisegundos, lo cual se ha evidenciado experimentalmente. Finalmente, pues considerando que existen pérdidas en el inductor variable, se ha conseguido eficiencias entre el 90 y 95%, lo cual presenta características de rendimiento que cumplen con normas de eficiencia aplicadas a iluminación LED, tales como la UNE EN 60598, la IEC 60598 en su literal 1 o la IEC 62612. Bien, muchas gracias por su atención. Este trabajo ha sido desarrollado, comunicamos, en la Universidad de Oviedo, con los doctores del profesor Marcos Alonso y quien les habla, Héctor Chinchero. Ahí se presentan los datos de contacto, pues por si se requiere extender un poco más la explicación. Muchas gracias.